Este día jueves vamos a conversar sobre el tema El milagro de Purim. Y como ya hemos dicho durante esta semana, el libro de Esther es un libro maravilloso, tanto que nos muestra cómo Dios puede obrar en favor de aquellos que no le conocen en una cultura totalmente extraña, usando a sus siervos, aunque no tengan formación teológica, aunque no sean levitas en el caso de Esther o de Mardoqueo, aunque no sean pastores en nuestros casos, pero Dios puede obrar y puede hacerlo desde donde estamos y con los dones que tenemos si estamos dispuestos a ponerlos al servicio de Él. Por eso vamos a orar para entrar de lleno al tema de hoy, porque creo que Dios es mucho más creativo de lo que nosotros imaginamos y que Él puede usar muchos métodos que ayuden a las personas a conocerle y nosotros podemos seguir su ejemplo. Padre querido, necesitamos de tu gracia y de tu amor y te pedimos sabiduría, mucha sabiduría para poder aprovechar al máximo las lecciones de tu palabra y te suplicamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, primero queremos recordar algo que hemos dicho durante la semana. Esther es un libro muy interesante porque no se menciona allí el nombre de Dios, no aparece. Y lo dijimos durante esta semana, ni los personajes principales judíos, ni los personajes principales persas, ni el narrador que está contando la historia de Esther, nadie menciona el nombre de Dios. Pero es un hecho que Dios se ve en toda la narración. Ahora, la gran pregunta es si somos capaces de ver a Dios sobre la superficie de nuestra vida cotidiana. Porque lo que vemos en la historia de Esther puede ser una historia cotidiana. Uno comienza a ver cómo las cosas suceden y todo pareciera que es simplemente el influjo de los caprichos humanos, como dice nuestra escritora Elena de White. Vemos al rey Asuero que destituye a Vasti por un enojo. De repente vemos que necesita una reina y se hace un llamado a todas las reinas, lo que nosotros hoy hemos dado a llamar en algunas ocasiones, quizás para adornarlo como un concurso, pero ya expliqué que no se trataba de ningún concurso. Es que todas las doncellas que fueran llevadas ante Asuero eran puestas en el harén del rey Asuero. Así que eran esposas, y de esas esposas de segunda clase, si podríamos llamarlas así, no quiero que suene mal, pero el rey iba a escoger a su esposa principal, que terminó siendo Esther. Así que vemos varios elementos que cualquiera podría decir, qué casualidad, cómo se van dando estas casualidades. Pero usted y yo que sabemos qué sucede de fondo en las cosas de este mundo, nos damos cuenta que no existen las casualidades. No hay casualidad. Lo que hay es causalidad. Es una palabra que se parece, causalidad. Pero no hay casualidad. Y ahora la pregunta para nosotros es, si quiero hacer rápidamente una aplicación, ¿podemos ver a Dios y la forma en que Él actúa sobre la superficie de nuestra vida cotidiana? Desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, somos capaces de ver en todo lo que nos sucede cómo Dios está obrando si se lo permitimos y cómo nuestras decisiones pueden estar o no en armonía con los propósitos de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de cómo Dios obra en su vida? Esa es una pregunta que le dejo para reflexionar. Ahora noten que el resultado del actuar de Esther, y usted lo puede leer esto en Esther capítulo 9, versos del 1 al 12, es que la situación se revierte por completo, pero no de la manera que nosotros esperaríamos. ¿Qué esperaríamos nosotros en el siglo XXI? Bueno, y lo esperaríamos porque entre el siglo XX y el siglo XXI hemos tenido ejemplos de eso, así que es lo que vemos, eso esperaríamos. Le voy a decir qué, porque no le dije qué. Lo que esperaríamos es que un tribunal superior se encargue de revertir la orden dada. Eso se ha visto en muchos casos de deportistas, de personas famosas, de personas no famosas, que de repente se vieron ante una situación en la que un tribunal dijo una cosa y un tribunal superior
revirtió esa situación, esa declaración, esa sentencia, para que saliera a favor de el que estaba siendo juzgado de manera negativa. Pero en este caso no es así, porque las leyes persas eran muy diferentes, y no solamente eran diferentes, sino que el tribunal superior era el rey. Y el rey había autorizado a Amán a usar su propio anillo real para condenar a los judíos a su suerte. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando digo que se revierte la situación, es que se decreta otra cosa, se da otro edicto para que los judíos puedan defenderse. Y esto causó una gran conmoción en el reino, en el imperio de los medos persas. Ahora, me parece muy interesante esto, porque no sucede de la manera que nosotros esperaríamos, revirtiendo el primer decreto, anulándolo. No, se da otro decreto. Y ahora este decreto va a favorecer a los judíos. Pero vean lo que dice Esther capítulo 8, verso 17. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó la orden del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de los otros pueblos se hacían judíos porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Qué impresionante lo que hace Dios. Toma esta situación, que es una situación totalmente adversa para su pueblo, usa a algunas personas especiales que tienen que dar un paso adelante y que lo hacen de una manera no tradicional. Y estoy siendo muy, voy a decirlo así, estoy siendo muy cuidadoso al usar estas palabras, pero sí tengo que decirlas. Los judíos, Esther y Mardoqueo, no usan una forma tradicional, y ellos en su forma de presentar el mensaje permiten que ahora haya otros que conozcan la luz de Dios y que se hagan judíos, porque se unen al pueblo de Dios, reconocen que lo que sucedió solo podía haber sucedido porque Dios estaba al control, porque el Dios de los judíos, dirían los demás pueblos, está al control de todo esto. Si no fuera así, esto no hubiera pasado de esta manera. Este es un gran ejemplo de cómo el Señor puede llevar a las personas que no conocen nada de Dios a un conocimiento de su verdad, de su carácter, de quién es Él. Y tal vez nos habla a nosotros sobre la necesidad que tenemos de estar abiertos a las posibilidades, a cómo Dios puede actuar para que nosotros podamos ser instrumentos útiles con los dones que Dios nos ha dado. Recuerde, cada uno tiene su don. Y aquí no estamos hablando de simplemente, es que el Evangelio se predica con pastores y laicos que saben la oratoria. No, no es la única manera. Siempre he contado una historia y creo que aquí ya lo he hecho y me gusta mucho. Una señora muy impresionada porque Dios le estaba llamando a compartir el Evangelio, se le ocurrió que ella quería poner sus dones al servicio de Dios para que otras personas conocieran de Jesús. Y ella pensó, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer pan. ¿Y cómo puedo usar mi don de hacer pan o mis habilidades para hacer pan para llevar el Evangelio a otros? Bueno, se le ocurrió que podía hornear pancito y darlo a sus vecinos, regalárselos. Así que cada semana ella horneaba algún pan especial, lo llevaba a sus vecinos y junto con el pan llevaba literatura cristiana. Muchas personas llegaron a conocer a Jesús de esa manera, porque ella puso su don al servicio de Dios. No fue a dar un estudio de forma tradicional, ella creía que no podía hacerlo, pero llegó de manera genuina, sirviendo a las personas con algo que les podía servir a ellos inmediatamente y al mismo tiempo les llevó el pan de vida. Es solamente un ejemplo. Yo conocí, a medida que crecí, a un hermanito que ya descansa en el Señor, que no sabía leer. Él se guardaba en la bolsa de la camisa algunas cositas, trataditos, cositas que le pudiéramos dar, que le podían dar nuestros líderes mientras yo iba creciendo, y con eso hacía la obra misionera y daba estudios bíblicos.
porque de escuchar los sermones, él se aprendía los textos bíblicos. Y cuando la gente se acercaba a él les podía dar un tratadito, les podía dar alguna hojita con algo escrito, y ya con eso entablaba la conversación. Cada uno va a tener su manera de hacerlo. Claro, vamos a poner en alto los principios, como lo hizo Esther al final, pero lo vamos a hacer con la prudencia de la reina Esther. Y siempre está el momento definitorio en el que debemos decir: Dios me permitió conocer este evangelio y ahora quiero compartirlo contigo. Pero nuestra vida misma debe ser ya una predicación. No que solamente eso es lo que sirva, porque, como vuelvo a repetir, a veces tendemos a irnos a los extremos. Y no quiero decir que si yo me pongo en mi casa y digo, bueno, yo no me meto con nadie, trato de ser buen vecino, no les digo nada realmente, pero yo siempre soy buen vecino, sin meterme con nadie, ¿con eso basta? No, tampoco, no basta con eso. Hay que ser buen vecino. No meterse con nadie está bien, pero eso en realidad es la parte negativa. ¿Saben cuál es la parte positiva? Comenzar a servir. Es que cuando nuestros vecinos nos vean, no solamente vean a alguien que llega después del trabajo, se encierra en su casa, no dice nada y, qué buen vecino, no se mete con nadie. No ese es el punto, porque eso nos va a ayudar a las personas a conocer a Dios. El punto es, después de hacer eso, que no digo que eso esté mal del todo, sino que después de hacer eso, ¿qué puedo hacer para servir? ¿Qué puedo hacer para ayudar a otros? Bueno, hoy tenemos desafíos, porque el propósito de la lección de hoy del milagro de Purín es que veamos que en las cosas más cotidianas de la vida, en lo que nos parece que es simplemente un decreto que revierte otro decreto, ahí está Dios obrando. En su vida Dios está obrando, pero necesitamos tener los ojos bien abiertos para que usted pueda contarle a otros cómo Dios ha obrado. Lo que pasa es que siempre queremos que los milagros surjan muy a nuestra manera. Siempre queremos que los milagros se hagan de una manera muy determinada, que es la manera que nosotros creemos que debe suceder un milagro. Pero tenemos que aprender a ver los milagros como Dios los da, en las cosas cotidianas, porque a veces Dios así va a obrar. Por eso el desafío de hoy, el primer desafío es orar para que Dios nos dé el valor, que Dios nos concede ese valor de compartir algo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, con esas personas por las que ya estamos orando. ¿Sí? Comparta algo que Dios ya ha hecho por usted. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, la segunda parte del desafío es: comience a llevar un diario de las bendiciones que recibe de Dios. Ya sean grandes o pequeñas, lleve un diario. Cada noche o cada semana, no sé, yo no le puedo dar la frecuencia, pero tal vez cada semana escriba: durante esta semana el Señor me bendijo de esta y de esta manera. Pude ver la mano de Dios obrando en mí de esta manera específica. Tal vez sea un gran milagro, tal vez sea un pequeño milagro, aunque no hay pequeños milagros. Cada milagro es un milagro por derecho propio. ¿Y por qué hacer este ejercicio de escribir en un diario? Porque así, cuando usted se encuentre con esa persona por la que está orando, va a tener algo que decir. Es decir, va a tener la oportunidad de recordar: ¿sabe? Yo quiero orar por usted porque el Señor a mí me hizo esto, hizo este milagro conmigo. Y yo estoy orando por usted para que Dios obre en su vida. Y quién sabe, tal vez lo que le diga a la persona por la que usted está orando es: ¿sabe qué? Dios ya le respondió su oración, porque Dios hizo algo por mí. No sabía por qué lo hizo, pero ahora me doy cuenta que es porque usted ha estado orando por mí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso? Sería muy lindo, ¿verdad? Es una experiencia que sería muy linda. Así que pidámosle a Dios que nos ayude con esta experiencia, que celebremos las bendiciones que Dios nos da. Hasta el día de hoy, el día que se hizo este milagro de Purín, se celebra. Hasta el día de hoy los judíos celebran esa gran liberación que Dios hizo por su pueblo en tiempos de la reina Esther. ¿Por qué no celebramos los milagros de Dios? Celebrar los milagros de Dios ayudará a otros que tal vez no conocen a darse cuenta que nuestro Dios está siempre presente y que en las cosas cotidianas de la vida podemos tener su presencia, podemos contar con su apoyo, con el apoyo de Dios para lo que necesitamos. Y eso va a ayudar a nuestros amigos a conocerle. Vamos a orar para que podamos
cumplir con este desafío. Querido Padre, gracias te damos porque tu misericordia es para siempre. Gracias por tus bondades, por tu amor. Danos sabiduría, danos esa sensibilidad espiritual para dejarnos guiar por ti, para que podamos alcanzar a los no alcanzados, para que podamos brillar ahí donde tú nos has puesto. Tal vez sea un lugar difícil de presentar el Evangelio, porque hay lugares en este mundo donde decir que somos cristianos es atentar contra la propia vida. Pero ayúdanos a vivir el Evangelio en esos lugares también. Y si estamos en estas regiones en las que tenemos mayores libertades, danos el tacto para construir puentes que nos permitan acercarnos a aquellos que tienen sus propias barreras ideológicas, políticas, económicas, las que sean, y que nos permitas derribar esos prejuicios con el tacto de Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén.